Vamos a abrir otra serie dentro de la serie. Hemos estado estudiando Marcos ya creo un año, no sé cuánto llevamos, menos. Y ah, hay unos temas que considero son importantes para la identidad del cristiano, pero sobre todo importantes para nosotros como identidad de iglesia local. Entonces es mi deseo que podamos atesorar estas futuras enseñanzas bajo el entendimiento de que, digo, si bien lo establecemos como identidad de la iglesia, podamos abrazarlo y decir, esto es lo que somos y esto es lo que buscamos practicar, hacer, mostrar, enseñar. Entonces hemos decidido nombrar esta miniserie como innegociables o los no negociables de Dios. ¿Qué significa esto? Que no están sujetos a discusión, no están sujetos pues a ver si se puede, a ver si no se puede, sino que están en el corazón del Señor y el Señor los pone en nosotros como algo que tiene que estar afirmado en nuestra identidad como casa de oración, discípulos de Cristo. Entonces, por eso es que quisiera hablar de esto el día de hoy y los próximos domingos hasta que acabemos o agotemos estos textos en particular. Amén. Bueno, quisiera empezar diciendo que hemos señalado mucho que el Evangelio de Marcos es un evangelio lleno de fe y de acción. De hecho, les decía que hay muy pocas enseñanzas en el Evangelio de Marcos, porque para Marcos era más importante enseñar, valga la redundancia, lo que el Señor Jesús hizo y no lo que el Señor Jesús enseñó. No que menospreciara lo que el Señor Jesús enseñó, sino que para Marcos era importante dar a conocer las obras de Jesús. Recordemos que a estas alturas Marcos fue el primer evangelio en escribirse. Entonces, si se acuerdan, cuando iniciamos la serie de Marcos, yo les mencionaba que Marcos era un joven pequeño, relativamente unos 20 años quizás, y él había fallado ya en 2 ocasiones en la tarea de servir y seguir al Señor. ¿Se acuerdan que les decíamos que Marcos fue la causa de la división entre Pablo y Pedro? Que decidieron cada quien tomar su lado y seguir predicando fue a causa de Marcos, porque Marcos se quedó a medio camino. Pero llega un momento en el que Marcos dice, yo quiero escribir algo que le sirva a mi generación. No solamente quiero enseñar lo que Jesús enseñó, quiero hablar de lo que el Señor Jesús hizo. Y voilà, tenemos el Evangelio de Marcos, y Marcos es la base de Mateo y de Lucas. Todo lo que tiene Marcos lo vamos a encontrar en Mateo y Lucas, y obviamente agregados de la experiencia de Mateo, de la experiencia y la investigación de Lucas. Y menciono todo esto porque el Evangelio de Marcos casi está lleno de pura acción. Jesús hizo esto, Jesús hizo aquello, Jesús tocó, Jesús sanó, Jesús movió, Jesús liberó. Mucho hay de eso. Y hasta el día de hoy, hasta el capítulo 9 de Marcos, habíamos encontrado solamente una pequeña sección de enseñanzas cuando hablábamos de ser luz, de ser sal. No sé si se acuerdan, hace ya rato, creo que fue por el tiempo de Semana Santa que hablábamos acerca de esos temas. Pero hoy encontramos nuevamente una pequeña sección de enseñanzas que son muy valiosas y que Marcos está atesorando. En el Evangelio de Marcos, pues, hemos visto un Jesús incansable haciendo milagros por aquí, por allá, viniendo y yendo. Y a estas alturas había muy pocas enseñanzas. Están en capítulo 3 y capítulo 4 de Marcos. Ahí están las enseñanzas que Marcos había atesorado y había decidido plasmar en el Evangelio. Y llegamos hasta el 9 y otra vez hay nuevamente enseñanzas que son importantes para nosotros. Así que yo quiero que prestemos atención, porque para Marcos era importante hablar de lo que Jesús hizo. Sin embargo, llega un momento en el que dice, voy a dejar de hablar de lo que Jesús hizo para empezar a hablar de lo que Jesús enseñó. Y la pregunta es, ¿creemos que esto que Jesús enseñó era importante? Sí, era tan importante que Marcos hizo una pausa a su agenda de hablarnos de lo que Jesús hizo para hablarnos de lo que Jesús enseñó. Y bueno, ¿qué tan importante era lo que Jesús enseñó que mismo Marcos se detiene a enfatizarlo, ¿no? ¿Qué tan importante fue todo esto que Marcos se detiene a hablarnos? Y bueno, quiero invitarte a leer Marcos. Voy a predicar con 2 versículos el día de hoy nada más. Y bueno, voy a usar muchos textos de la Biblia. Pero Marcos capítulo 9, versículos 30, 31 y 32, 3 versículos. Hace 8 días el pastor predicó acerca de la liberación de
de un chico que era gravemente atormentado y platicaba con la hermana Judith en la semana y le decía, a veces las aflicciones son hermosas para pulir nuestra fe, ¿verdad? Y a mí me impresiona ese texto donde el padre obviamente reconoce que el Señor puede hacer las cosas. Él tenía fe, pero él se acerca a Jesús y dice, bueno, tus discípulos no pudieron, pero algo se tiene que hacer. Y entonces este hombre le dice, si tú puedes, hazlo. Y el Señor Jesús le dice, creyendo lo puedes recibir. Y él le dice, pues ayúdame a creer más. Estas aflicciones me ayudan a que mi fe sea perfeccionada y sea pulida. Y bueno, después de esa escena de liberación del hijo de este hombre, llegamos a estos 3 versículos. Dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba ¿qué? Pasar más tiempo con sus discípulos y ¿qué? Enseñarles. Hay una pausa que Marcos hace y dice, a Jesús tampoco le importó tanto hacer cosas porque era importante detenerse y enseñar, pasar tiempo con los discípulos, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. ¿Qué le van a hacer? Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntarle, porque un capítulo antes Jesús ya se había tundeado a Pedro, ¿va? Entonces ya nadie de ellos iba a preguntar otra vez qué estaba queriendo decir. Pero quiero invitarte a leer los paralelos que también están en Mateo y también están en Lucas. Si pueden poner Mateo 17, 22 y 23. Dice así Mateo, luego cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos, y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Y ahora el de Lucas, por favor, Lucas 9, 43 al 45. El asombro se apoderó de la gente al ver esta majestuosa demostración del poder de Dios, y mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús le dijo a sus discípulos, escúchenme y recuerden lo que les digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir, el significado de lo que decía estaba oculto de ellos, por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Vamos a orar, ¿ok? Señor, damos gracias por tu misericordia y tu bondad extendida a nosotros y a nuestros corazones. Y Señor, en esta tarde imploramos que tu Espíritu, el cual ya mora en nosotros, pueda darnos sabiduría, revelación, alumbres los ojos de nuestro entendimiento y hagas sensibles nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor, a lo que tú enseñaste a tus discípulos, a lo que quieres enseñarnos el día de hoy, a lo que es oportuno que podamos oír, escuchar y aprender. Señor, danos a Cristo en esta tarde, Señor, revélanos a tu Hijo y que tu Espíritu, Señor, tome nuestros pensamientos, tome nuestras intenciones, nuestras voluntades y podamos rendirlas, podamos traerlas cautivas delante de ti, Señor. Que podamos negarnos a nosotros mismos, Señor, con tal de ganar más a Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta escena que acabamos de leer en Marcos, en Lucas y en Mateo es la misma escena. Y esta escena es la segunda ocasión. Ya había sucedido una primera vez. Es la segunda ocasión en la cual el Señor Jesús anuncia su muerte. Y hay que ver algunos datos que son sumamente importantes. La primera vez que el Señor Jesús anunció su muerte lo hizo en Galilea. Y esta es la segunda vez que el Señor anuncia su muerte. ¿Dónde lo está haciendo? En Galilea. Hay algo muy importante que hay que decir, y es que el Señor Jesús, el prácticamente 90% de su carrera ministerial y de su vida, la vivió en Galilea entre los gentiles y no en Jerusalén entre los judíos. Es aquí en Galilea, y el Señor Jesús habló acerca de su muerte muy intencionalmente con sus discípulos. Ahora, dice el texto que el Señor Jesús estaba en Galilea con sus discípulos, pero él buscaba pasar desapercibido. Para estas alturas el Señor Jesús ya ha hecho milagros
impresionantes. Ya hay multitudes que lo siguen a donde quiera que esté. O sea, yo me imagino que lo acosaban, realmente lo acosaban, porque era solamente saber dónde estaba y que la gente se juntara en ese lugar o en esos lugares. Y su popularidad se ha hecho muy grande entre la gente. Así que Jesús ha hecho mucho bien para los otros. Sin embargo, en este momento dice el texto muy claramente que el Señor Jesús buscaba pasar desapercibido. No es la primera vez que yo les menciono esto y no es la primera vez que hablamos acerca de que el Señor Jesús busca huir de las multitudes. En muchas ocasiones el Señor Jesús huye de las multitudes, y esto es importante porque a veces como que nuestro cristianismo, nuestra forma de seguir a Jesús lo queremos basar en las multitudes, en las modas, en lo que la gente está haciendo, lo que la gente está hablando, y el Señor Jesús era todo lo contrario. Y ahora, el Señor Jesús ve que es importante detener el ritmo, bajar las revoluciones para afilar la sierra. No sé si han escuchado esa historia, ¿no? De un hombre que es un talador de árboles, es el mejor del mundo y lo contratan para talar árboles, y entonces él llega y empieza a talar árboles, y el primero lo tumba en 2 minutos, el segundo en 2 minutos, tercero en 2 minutos, pero estaba tan afanado por tumbar tantos árboles que sigue cortando y sigue cortando y sigue cortando y nunca se detiene a afilar la sierra. Y llega un momento en el que ya no se tarda 2 minutos, ni 5 minutos, ni 10 minutos, se tarda 1 hora, 2 horas tumbando un árbol porque la sierra ya no tiene filo. Y yo creo que es importante para todos nosotros hacer esos tiempos fuera, detenernos y volver a nutrirnos, volver a alimentarnos, volver a sacarle filo a la sierra. Y el Señor Jesús hace justamente eso para alimentar a sus discípulos, para enseñarlos y para pasar tiempo con ellos. Y cómo no, después de que no pudieron echar fuera un demonio, ¿verdad? Como que es necesario hacer esta pausa. Pero, ¿por qué el Señor Jesús no quería ninguna interrupción? Hay que hacernos esta pregunta. Y yo creo que es sencillo contestarla. Él consideraba más importante y de mayor valor y de mayor peso pasar tiempo con sus discípulos y enseñarles. Recuerden la tiranía del urgente. Recuerden que hay cosas que son muy, 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 muy urgentes, pero no son importantes. Y a veces nos abrumamos tanto por las cosas que son muy, 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 muy urgentes, que olvidamos las cosas que sí son importantes. Y el Señor Jesús sabía pausar, sabía detenerse, sabía hacer a un lado las cosas que eran muy, muy urgentes para atender las cosas que eran muy importantes. Pero si el Señor Jesús hizo una pausa en su trayectoria ministerial y dejó de buscar a las multitudes y empezó a esconderse de ellas y apartarse con sus discípulos, ¿qué era lo que el Señor Jesús consideraba sumamente importante enseñarles? ¿Por qué hacer este cambio de revoluciones? ¿Por qué hacer este cambio de ritmo? ¿Qué era tan importante lo que el Señor Jesús tenía que hacer y tenía que hablar con sus discípulos? Y hay que hacernos esta pregunta, porque lo que nos dice el texto, o al menos estos 3 versículos que acabamos de leer, para Jesús era sumamente importante hacerle saber a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a caer en manos de sus enemigos, que lo iban a destruir, lo iban a matar. Pero el mensaje no acababa ahí. Siempre hay un pero, y pero al tercer día el Señor Jesús resucitaría. Y hay 3 cosas que quiero hablarles el día de hoy acerca de estos versículos. Pero para esto me gustaría que tuviéramos en mente todavía más cosas. Todavía no termino de introducir ni de darles como muchos detalles que creo que son importantes para este sermón, y los siguientes. La primera cosa es que no es la primera ni es la última vez que el Señor Jesús habla de su muerte. ¿Ok? Hay que considerar esto muy importante, porque ¿no se les hace raro que el Señor Jesús les habla de su muerte y los discípulos no entienden? Segunda vez les habla de su muerte y los discípulos no entienden. Tercera vez les habla de su muerte y los discípulos no entienden. No es la primera ni es la última vez que el Señor Jesús habla o anuncia su muerte. Ahora, el hecho de que el Señor Jesús anunciara su muerte no solamente tiene una connotación profética, sino que también tiene una connotación tanatológica. La tanatología es la ciencia que estudia la muerte y los duelos y los procesos de sanidad y restauración. Y el Señor Jesús no solamente habla acerca de su muerte como para decirles me voy a morir y ya, sino que también el Señor Jesús empieza e intenta trabajar y tratar con el corazón de sus discípulos. Y tercera cosa que hay que considerar antes de empezar a desarrollar los puntos
es que los discípulos no alcanzan a comprender lo que Jesús enseña. No lo entienden. No lo entienden. Y antes de criticarlos y decir, pues qué serán, a veces nosotros no entendemos. No entendemos. Y hace falta 1, 2, 3, 4 y muchísimas más situaciones en nuestra vida para entender. Mira, por lo menos fueron, según los evangelios, por lo menos fueron 4 ocasiones en las cuales el Señor Jesús anunció su muerte de forma directa. ¡Ey! ¡Me van a matar! Voy a ser entregado a los hombres de la ley, a las autoridades, y ellos me van a tomar preso, van a torturarme, van a matarme, pero al tercer día voy a resucitar. Por lo menos en 4 ocasiones el Señor Jesús hizo eso con sus discípulos. Y es que como nosotros vemos la historia de este lado, 2000 años después, y ya sabemos que se muere, ya sabemos que resucita, pues para nosotros es muy normal eso. Pero estamos hablando del hombre al cual consideraban el que sería el libertador del pueblo. ¿Cómo van a venir a matarnos a aquel que estamos esperando que nos libere? ¿Cómo van a venir a terminar la vida con aquel que llevamos años, décadas, generaciones esperando que venga por nosotros? ¿Cómo? La primera ocasión en la cual el Señor Jesús anunció su muerte, también está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas, pero hablando de Marcos, está en Marcos capítulo 8, versículos 31 en adelante. Vamos a leer los primeros versículos, nada más para ver que ahí está. Marcos 8, 31. Dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Esa fue la primera vez que el Señor Jesús anunció su muerte. Y cuando el Señor Jesús anunció su muerte, lo hizo en un contexto muy interesante, porque Pedro acababa de decirle ¿qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan que predicamos eso hace 3 semanas, creo? La confesión de Pedro. Dice: tú eres el Cristo. No, hace más tiempo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es muy interesante porque en esta primera ocasión, esta confesión sucede después de que Juan el Bautista muere, después de que son las multiplicaciones de los panes. Ahora, la segunda ocasión en la cual sucede esto, la segunda ocasión en la cual el Señor Jesús anuncia su muerte, es después de la transfiguración. Otra escena impresionante, muy, muy, muy impresionante, porque en la primera Pedro reconoce que Él es el Cristo. En la segunda ocasión, ellos ven que Él es el Cristo. Ellos ven al Señor Jesús transformarse completamente, como vimos hace 15 días. Ellos no ven a un Jesús blanqueado nada más. Ellos ven el reino, la gloria, la potencia de los cielos en la tierra. Ellos ven el reino de los cielos venir a la tierra. Y entonces, después de ver semejante escena, el Señor otra vez les dice: me van a matar. Tengo que morir. Y al tercer día voy a resucitar. Pero la tercera ocasión en la cual el Señor Jesús anuncia su muerte, fue cuando Jesús y sus discípulos y muchas multitudes iban camino de Galilea hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, la última Pascua de Jesús, cuando lo iban a tomar preso, antes de la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor Jesús vuelve a anunciar su muerte por tercera ocasión. Eso está en Marcos 10 del 32 al 34. Y la última ocasión en la cual el Señor Jesús anuncia su muerte, esa nos la plasma Juan, en Juan 12 del 27 al 28, si puedes ponerlo. Ahora mi alma está muy entristecida, ¿y acaso yo debería de orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la cual yo vine. Padre, ¿qué dice? Glorifica tu nombre. Y entonces habló una voz del cielo que dijo: ya he glorificado mi nombre y lo haré
lo haré otra vez. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo: tengo que morir. Tengo que morir. Mi alma está turbada hasta la muerte, mas para esta hora he llegado. Señor, glorifica a tu Hijo. 4 ocasiones en las cuales el Señor Jesús anunció su muerte. 4 ocasiones en las cuales el Señor Jesús se abrió de capa y de corazón a sus discípulos y les dijo: esta es la realidad, esto es lo que ha de suceder. ¿Por qué creen ustedes que era importante que el Señor Jesús hablara de su muerte con los discípulos? Para prepararlos, para alimentar la esperanza en medio de lo caótico y en medio del terror. Para mí es muy lindo ver a Jesús hablar de este tema con mucha paciencia con sus discípulos. Para mí es muy lindo ver al Señor Jesús siendo paciente con sus discípulos una y otra y otra y otra vez. Porque si el Señor fue paciente con ellos, también es paciente con nosotros. Gracias a Dios por eso. Aun cuando el anuncio de Jesús, el decir: ¿saben qué? Me voy a morir. Aun cuando este anuncio en sí mismo es terrible, es caótico y es demasiado descriptivo, porque dice: me van a menospreciar y los líderes esto y aquello y así y así y así. Aun cuando todo esto es muy caótico y es terrible y es muy descriptivo, el Señor no comparte un mensaje sin esperanza. Porque el Señor les dice: sí, me van a matar, y sí, voy a caer en manos de mis enemigos, y sí, van a hacer cosas terribles conmigo, pero, el precioso pero de la fe cristiana: al tercer día voy a resucitar. Sí, van a pasar todas estas cosas, pero al tercer día voy a resucitar. Al tercer día me voy a levantar. Este mensaje siempre venía acompañado de un pero que es importante y es trascendental para todos nosotros. Y es que seguramente los discípulos no alcanzaban a comprender la magnitud de ninguno de estos acontecimientos. No alcanzaban a comprender que su Salvador iba a morir, y mucho menos iban a alcanzar a comprender que su Salvador iba a resucitar. Probablemente ellos veían la resurrección igual que Marta. ¿Se acuerdan cuando Lázaro muere y Jesús se acerca con ella y la abraza y llora con ella y le dice: ¿sabes que tu hermano puede resucitar? ¿Crees en la resurrección? Y Marta: por supuesto, Señor, yo sé que en aquel día tú nos vas a levantar a todos nosotros. Y seguramente los discípulos, porque no tenemos datos de que fueran saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección, seguramente los fariseos, los discípulos, creían en la resurrección, pero la esperaban en el reino venidero. Y entonces ellos no alcanzaban a dimensionar y decir: ¿cómo que te mueres? ¿Cómo que resucitas? ¿Cómo que te vas a ir sin hacer lo que se supone que tienes que hacer? ¿Y cómo es que vas a volver, Señor? Ellos no alcanzan a dimensionar todas estas cosas. Su mente pequeña, o mejor dicho aún, nuestra mente pequeña, a veces no puede dimensionar semejantes acontecimientos. A veces somos incapaces de pesar, de discernir en nuestro corazón lo que el Señor Jesús ha hecho o ha dicho. Y es que ¿cómo es que los discípulos podrían ver? ¿Y cómo es que ellos podrían poner sus ojos en la resurrección si ni siquiera estaban listos para ver a su maestro partir? ¿Me entiende? Se rehusaban completamente a que el Señor Jesús se fuera. Y si no estaban listos para ver a su maestro partir, mucho menos iban a estar listos para ver a su maestro volver a venir. Y esa es la primera cosa que podemos aprender de este texto: que el Señor siempre alimenta la esperanza aún en medio del caos y aún en medio de lo terrible, de lo difícil. Su mensaje siempre viene acompañado de algo de esperanza. Pero hay otra cosa muy importante que el Señor Jesús hace, y eso nos conecta con el segundo punto. El Señor cuida el corazón de sus discípulos. Y no solamente los cuida de una manera tierna de: hey, miren, tranquilos. El Señor también está cuidando que ese corazón no se hinche, no se inflame,
no se llene de orgullo y altivez. Porque sabes que el Señor busca en todo momento y a toda consta que el corazón de sus discípulos no se llene de altivez, que no se llene de un sentido de superioridad. Recordemos, otra vez, recordemos, ¿en qué momento el Señor Jesús anunció su muerte? Primero después de la confesión de Pedro, ¿verdad? Y si Pedro dice, tú eres el Cristo, y ellos están esperando el Cristo, uno cómo se siente bien inflado, ¿no? Uno siente que el Canelo Álvarez viene detrás de uno para defenderlo y para cuidarlo, ¿verdad? Uno siente que alguien grande está detrás de ti y que Él te respalda y que Él te da todo lo necesario que tú ocupas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces seguramente los discípulos, si Él es el Cristo, si Él es el enviado de Dios, ¿quién nos va a hacer frente? ¿Quién puede venir en contra de nosotros? Y entonces ellos están muy inflados, sus corazones están muy hinchados y el Señor, tengo que morir. Y entonces el Señor Jesús está cuidando el corazón de esos discípulos para que no se llene de altivez, para que no se llenen de orgullo y de arrogancia, para que no se quieran sentir la mamá de los pollitos. Fue después de la confesión de Pedro cuando él dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido rey descendiente de David, eres el cumplimiento de la promesa de Dios, a quien le corresponde el trono, el poder, la gloria, quien es el brazo derecho de Dios. Tú eres el pastor de las ovejas, eres el príncipe de los pastores, tú eres el salvador del pueblo. Después de esa confesión que Pedro hace, el Señor Jesús les tiene que decir, pero me tengo que morir. Sí, soy el Cristo, pero tengo que morir. Pero también después de esa inigualable escena de la transfiguración que pudimos describirla hace 15 días, espero que hayan estado aquí y hayan entendido lo que fue esa escena para los discípulos. Después de ver el reino de los cielos, la gloria de Dios venir a la tierra anticipadamente, el Señor otra vez les tiene que decir, pero me voy a morir. Porque sabes que estos hombres de carne y hueso, humanos y frágiles, igual que tú y que yo, si seguimos leyendo ahí en Marcos 9, a los versículos en adelante, dice que estaban empezando a discutir por quién sería el más grande. Y discutían por quién se iba a sentar a la derecha y por quién se iba a sentar a la izquierda de Jesús. Tenían un problema en su corazón se estaba inflando, se estaba llenando de arrogancia, de altivez, porque el mero mero estaba con ellos. Mira lo que dice Marcos 9, 33 al 34, dice, después de llegar a Capernaum y instalarse en una casa, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Uy. Entonces podemos ver que los discípulos, su corazón se llenaba constantemente de altivez, de arrogancia, de vanidad. Así que vemos a un Jesús diciéndole, que no se le suba. ¿Qué dice Pablo? Ninguno de ustedes tenga un concepto más grande de sí mismo que el que debe de tener. Y está aquí el Señor Jesús diciendo, que no se le suba. Sí, soy el Cristo, ya me vieron transfigurarme. Algunos de ustedes han podido ver el reino de Dios viniendo a la tierra ¿y eso qué? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es una posición, no es una cuestión de fama, no es una cuestión de autoridad. El reino de los cielos, dice Pablo, es justicia y es paz. Para el Señor Jesús el reino de los cielos era una vida de sacrificio, de amor y entrega por los demás. ¿Me está entendiendo? Así que el Señor Jesús prácticamente les está diciendo, el reino de los cielos no se trata de ustedes. No son sus fuerzas, no son sus apariencias, no son sus posiciones, no son sus talentos.
¿De qué crees tú que se trata entonces el reino de los cielos? No se trata de que seas elocuente, ni que tengas posición económica. No se trata de que tengas estudios o que seas una persona reconocida en la sociedad. El reino de los cielos, hermano, el reino de los cielos ni siquiera se trata de ti. No se trata de mí. Y si no nos ha quedado claro, mira, vamos a leer Marcos 8, 31 en adelante, otra vez. Marcos capítulo 8 del 31 en adelante. Dice, entonces Jesús, después de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, entonces Jesús comenzó a decirle que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Y mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo tomó en privado y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Ves las cosas solamente desde dónde? Desde el punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Entonces Jesús llamó a las multitudes para que se unieran a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mis seguidores o quiere ser mi seguidor, ¿tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Pero abandonar qué? Su manera egoísta de vivir. Si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Porque si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y yo te hago esta pregunta el día de hoy. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí, de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Es impresionante esto. Porque nos estamos dando cuenta entonces que el Señor Jesús no nada más anunciaba su muerte como para afligirlos, ¿verdad? Como para, me les voy a ir, No, el Señor Jesús, como el excelentísimo maestro que es, estaba haciendo cosas detrás de eso que a veces nuestra mente no alcanza a ver y a comprender, como los discípulos no alcanzaban a ver y comprender. No solamente les estaba profetizando, no solamente estaba preparando su corazón en una dimensión tanatológica, estaba cuidando su corazón de que no se inflara de orgullo, de altivez. Pero también les estaba enseñando algo muy importante. Les estaba diciendo que esto, el morir, el negarse, el abandonar la manera egoísta de vivir, era un no negociable de Dios. Es un innegociable de Dios. Es un innegociable del reino. Así que mi hermano, mi hermana, no hay opción. Esto es algo que no está sujeto a discusión. Si alguno de ustedes, dijo Jesús, quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tiene que tomar su cruz, seguirme para luego morir. Así que te voy a decir algo, hermano. Si tú quieres formar parte del reino de Dios, si tú quieres formar parte de la iglesia, y no de esta iglesia, de la iglesia del Señor, morir no es una opción. Morir no es una opción, es un requisito. Sí, tú puedes venir a la iglesia todas las veces que quieras y sentirte contento y cantar, alabar, experimentar a Dios, lo que tú quieras. Pero si tú eres una persona que no ha abandonado su manera egoísta de vivir, dudo mucho que seas parte del reino de Dios.
Porque el Señor Jesús está diciendo que si alguien realmente quiere ser un seguidor de Jesús, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Así que esto no está a discusión, esto no está a negociación. Sí, Señor, pero mira, es que esto, no. O tomas tu cruz y mueres, o no formas parte del reino de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Seguir a Jesús y pasar juntamente con Él por la muerte nos va a hacer pasar también juntamente con Él por la resurrección. Hay mucha gente que quiere experimentar la resurrección de Jesús, que quiere experimentar la nueva vida de Dios, pero no ha pasado por la cruz. Así que es imposible. Porque para resucitar hay que morirse primero, ¿verdad? Para experimentar la nueva vida de Dios hay que pasar por la muerte primero. Así que ya veíamos antes aquí mismo en Marcos, no hay forma. No existe forma de que el grano que tú quieras, la semilla que tú quieras, no hay forma de que la semilla sea útil para el reino a menos de que caiga en tierra y muera. No hay forma. Agárrate una naranjita, te la comes y las semillas, ¿qué les haces? Basura. No sirven para nada, a menos que las lances en tierra y mueran y entonces den fruto. ¿Cómo podemos ser útiles para el reino de Dios si no caemos en tierra y morimos? Porque no hay forma de que el grano sea útil para el reino a menos de que caiga en tierra y muera. No hay forma de que el creyente y seguidor sea útil para el reino a menos de que aprenda a negarse a sí mismo, a menos de que aprenda a abandonar la manera egoísta de vivir que tiene. Y esa era más que la advertencia, porque parece ser que Jesús le está advirtiendo a sus discípulos: voy a morir, para el tercero voy a resucitar. Esa era la invitación, esa era la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Hey, sí, soy el Mesías. Hey, sí, me acaban de ver transfigurado, me acaban de ver en plenitud, pero saben que aún yo mismo tengo que pasar por el proceso de muerte y resurrección. Y si ustedes quieren ser mis seguidores, si ustedes quieren ser mis discípulos, ustedes tienen que hacer lo mismo. Esa es la invitación, esa es la enseñanza, esa es la advertencia de Jesús. Porque sí, Jesús hablaba acerca de sí mismo: yo tengo que ir a la cruz, yo tengo que morir, pero al tercer día resucitaré. Pero al hablar acerca de sí mismo, adivina qué, también le estaba hablando a sus discípulos. Era un espacio donde un puñado de personas habían sido invitadas y retadas a vivir y hacer lo mismo que su maestro. Y te voy a decir por qué. Porque al menos en el primer siglo, hoy en día el discipulado, como que no entendemos el concepto del discipulado, pero en el primer siglo un discípulo estaba obligado, si es que era un verdadero discípulo, a aprender y sobre todo a hacer lo que el maestro hacía. ¿Tú sabes por qué Pedro caminó sobre el agua? No es porque fuera arrebatado, no fue porque estuviera loco, no fue porque le gustara tomar la postal de caminar sobre el agua. Pedro se atrevió a caminar sobre el agua porque su lógica fue esta: si mi maestro camina sobre el agua, yo también puedo. ¿Estás entendiendo? Esa fue la razón que hizo que Pedro fuera al agua. Porque en el primer siglo la idea era, y debería de seguir siendo, que uno hace lo que el maestro hace. Uno come lo que el maestro come, uno habla lo que el maestro habla, uno aprende lo que el maestro enseña y uno hace lo que el maestro hace. Y entonces Pedro ve al maestro caminar sobre el agua y él dice: yo también debo de poder. No por un sentido altanero, egoísta y arrogante de ahí voy. No. Porque él estaba viendo a su maestro caminar sobre el agua. Y si el maestro les está diciendo: tengo que morir y voy a caer en manos de mis enemigos, pero al tercer día voy a resucitar, ¿qué crees tú que tenían que aprender los discípulos? Lo mismo. Hasta Jesús les dijo: esa copa amarga que yo he de beber, no sé si ustedes puedan, quieran. Así que déjame decirte que hoy tu maestro te invita a la cruz bajo ese mensaje.
es necesario que yo caiga en manos de mis enemigos y yo muera, pero al tercer día resucitaré. Y si es necesario que eso a mí me pase, ¿qué creen que les espera a ustedes? Yo creo que Jesús les decía entre líneas a sus discípulos, ¿no? Quiero concluir con esto. Hermano y hermana, la cruz es un símbolo de muerte. La cruz representa un final brutal y violento de un ser humano, cual sea. En el primer siglo, el hombre que tomaba su cruz ya se había despedido de todo y de todos, porque él sabía que no había una vuelta atrás. Él sabía que no iba a volver. Cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que tomara la cruz, ellos no tomaban la cruz para rehabilitarse. No es como que, tengo problemas con la pornografía, pues voy a crucificarme un ratito, me rehabilito y luego me regreso para abajo. No, la cruz no era un espacio para rehabilitación. Cualquier persona que tomaba la cruz para ponerle un punto final a su vida. Así que la cruz no perdona, la cruz no claudica, la cruz no hace cambios, la cruz no hace modificaciones, la cruz mata al hombre por completo. Y a veces pretendemos tomar una cruz esperando que el Señor haga unos pocos cambios en nuestra vida para luego volvernos a bajar y seguir siendo los mismos de siempre con pequeños cambios en nuestra vida. Pero la cruz no tiene el propósito de hacer cambios. La cruz no tiene el propósito de claudicar ni de perdonar nada. La cruz sirve para matar a quien la porta. Porque la cruz no intentaba quedar bien con su víctima. No era, te lastimé, disculpa. No, era cruel. Era fría, era sanguinaria, era violenta. Atacaba con fuerza y con crueldad, y para cuando la cruz ya había terminado su trabajo, ese hombre, esa mujer, ya había dejado de existir. Esa es la cruz a la cual el Señor Jesús nos invita a tomar. No una cruz romántica que podemos cargar en nuestro cuello, que podemos poner en nuestra pared. No estoy diciendo que sea malo para nada. Pero a veces hemos romantizado tanto el tema de la cruz, hemos romantizado tanto el tema de morir a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, que nos hemos olvidado del verdadero reto, el verdadero innegociable que el Señor Jesús pone sobre la mesa. El morir, escúchame bien, el morir es tan innegociable que el Señor Jesús no lo dijo ni una, ni dos, ni tres. Al menos lo dijo 4 veces a sus discípulos. El morir es tan innegociable que el Señor Jesús no solamente lo habló, sino que su propia vida fue un ejemplo de eso. Así que no hay vuelta de hoja. El que quiera formar parte del reino de los cielos va a tener que ir a la cruz igual que el Señor. Y al tercer día se levantará como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Ese es el primer no negociable del reino de los cielos. Y espero que estos no negociables se conviertan en una identidad de esta iglesia. Tenemos el deseo en nuestro corazón de tomar un tiempo para reafirmar la visión de la iglesia y poder trabajar en dirección de ella por los próximos años. Así que parte de establecer una visión en la iglesia es establecer la identidad de la iglesia, su ADN, sus valores, lo que piensan, cómo actúan, su cultura. Y este es un no negociable de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta tarde nos acercamos delante de ti, asumiendo el peso de este mensaje. Y por qué no, también como los discípulos, a veces sin entender una y otra vez. Pero Señor, hemos orado y seguimos orando para que tu Espíritu siembre esto en nuestros corazones. Esto es algo que tú no pones a negociación, esto es algo que no está a discusión, Señor. Queremos seguirte. Queremos ser dignos portadores de tu nombre y dignos portadores de tu reino.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sinceramente nos da miedo. Ayúdanos porque sinceramente nos sentimos frágiles y vulnerables. Ayúdanos, Señor, porque sinceramente nuestro corazón, nuestra mente ha estado atada a tantas cosas que nos parece imposible renunciar a ellas y negarnos. Ayúdanos, Señor, porque nuestro corazón se ha inflado tanto de vanidad y de egoísmo. Nuestro corazón se ha inflado tanto de altivez, Señor. Hemos atesorado tanto lo que aparentemente creemos que somos y tenemos. Señor, gracias por este mensaje y te pedimos, si es necesario, sea recordado nuevamente a nuestra vida en estos días y en los futuros días, tú lo traigas a nuestro corazón una vez más, Señor. Gracias porque nos diste ejemplo. No solamente hablaste de esto, fuiste el primero en tomar tu cruz. Y sabemos, creemos, confiamos que si vamos a la cruz contigo, nos levantaremos juntamente contigo en la resurrección. Hoy queremos, Señor, ser hombres y mujeres nuevas. Hoy queremos, Señor, ver tu reino, Señor, manifestado entre nosotros, Señor. Así que ayúdanos, permítenos ser dignos y fieles representantes, testigos de tu reino. Ayúdanos a morir un día a la vez, Señor. Ayúdanos a abandonar nuestra manera egoísta de vivir, que podamos menguar para que tú crezcas. Así que, Señor, abrimos y exponemos nuestro corazón delante de ti, esas áreas de nuestra vida que más atesoramos, esos logros, esas posiciones, esas propiedades, esos títulos. Hoy queremos lanzarlos, Señor, delante de ti, a tus pies, Señor, porque nada de lo que somos vale la pena, Señor. No hay nada, Señor, que podamos atesorar en nuestra vida, Señor, más que seguirte. Ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos ser una iglesia digna de portar tu nombre, digna de llamarnos discípulos de Cristo. Que lo que nuestro Maestro hizo, nosotros también seamos capaces de hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas.